Y seguimos en Zona de Lectura y es el momento de darle la bienvenida a Anita Noguera. Ella es nuestra doctora en Historia y columnista, además de la autora del libro Revoltosas y Revolucionarias. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué revoltosa y revolucionaria nos vas a presentar hoy? Bueno, hoy les traje para compartir la pequeña biografía de una mujer que la verdad que hizo muchísimo por las empleadas domésticas de Córdoba y del país. Su nombre es Sara Astiazarán. Y Sara empezó a, digamos, se ocupó de reorganizar el sindicato de las empleadas de casa de familia allá por el año 67. Y dicen las compañeras que fue tan activa su participación en esos años que en mayo del 69, si bien el sindicato todavía no tenía una personería gremial, participaba activamente de las asambleas que, junto con Tosco, Atilo López o El Pío Torres, van a terminar decidiendo el paro activo del 29 de mayo que va a desembocar en el Cordobazo. Tarea poco sencilla la de aglutinar este colectivo de trabajadoras. Muy difícil, la verdad, porque las empleadas domésticas tienen como esa particularidad del trabajo, que es la cercanía con el patrón, ciertas informalidades, y era en esa época mucho más arbitrario que lo que es en la actualidad, digamos. Y además, su biografía cuenta también de su vinculación con lo eclesiástico, fue monja en su momento, digamos que también una serie de factores que es difícil de entenderlo dentro de esta militancia en el movimiento sindicalista de Córdoba, ¿no? Es como raro. Sí, ella había sido monja, dejó los hábitos cuentan sus compañeras, ¿no? Por una situación de ir a ayudar a una persona en moto, se sienta como, digamos, con las piernas abiertas, como uno se sienta para ir en una moto, pero ella era monja. El arzobispado de Córdoba, Primatesta, el arzobispo la manda a llamar y le dice: ¿cómo usted va a hacer eso? Me ha llegado, y etcétera. Y ella le entrega los hábitos a él y le dice: yo voy a seguir vinculada de alguna manera desde lo laico a la iglesia, pero me voy de acá. Así que era una mujer con mucha determinación, que hizo muchísimo por conseguir, digamos, mejoras, ya te digo, y por también, ella fue empleada doméstica en esto que deja los hábitos, se va a vivir a Bella Vista, un barrio obrero, y empieza ella misma a trabajar en una casa, y ahí se empieza a dar cuenta, empieza a conversar con las que salen a barrer la vereda. Y entonces ahí se empiezan a juntar y se dan cuenta de que, digamos, necesitaban organizarse, y empieza casa por casa de ese barrio, no en Bellavista, sino en Colinas de Vélez Arfield, donde trabajaba, a juntar compañeras que van a ser las que la van a acompañar en esta reorganización del sindicato y van a participar del Cordobazo, no como gremio, sino, digamos, ahí como organización. Como quienes estaban terminando de organizar, porque el sindicato no tiene todavía personería gremial, que la consigue en 1970, y uno, digamos, de sus grandes lemas es de sirvientas a trabajadoras. Cambiar esa lógica que en ese momento regía sobre ellas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y Anita, ¿cuál es el legado que nos deja Sarita? Porque es conocida como Sarita. Sarita, digamos, hizo toda su vida trabajó para conseguir lo que actualmente es la ley de contrato de trabajo para las empleadas y empleados de casas particulares, la mayoría mujeres, casi el 80% o casi el 90% de los empleados de casa de familia o de personal son mujeres. Así que le dio, digamos, un gran impulso a esa ley. No pudo verla, digamos, sancionada, porque ella falleció unos años antes, sí. Pero en 2013 esa ley, que es la que rige en la actualidad, es la que le da el marco legal a ese trabajo tan desvalorizado y tan, digamos, tan necesario de ser controlado y cuidado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Gracias. Y te esperamos en la próxima para presentarnos otra revoltosa y revolucionaria. Buenísimo, gracias. Llega el momento ahora de disfrutar, de darnos un momento de pausa y disfrutar precisamente de la lectura. Y lo hacemos en la librería y de la mano de artistas locales.
Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Un agradecimiento para Irene Gonet, gran actriz de Córdoba y además premiada como mejor actriz en el Premio Provincial de Teatro 2021. Ahora les cuento, tengo entre mis manos Selva Artificial, la vida entre las máquinas. Me enganché en uno de sus capítulos y vamos por eso a hablar con su autor, que es Darío Sandrone, quien es profesor y es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, y le damos ya la bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Vos sabés, Darío, que estaba acá leyendo y me enganché, me clavé en la página 130, en vestigios artificiales, ya el título me sedujo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, la idea de los vestigios artificiales tiene que ver con una puesta en foco que el escenario teórico contemporáneo tiene con relación a las cosas, ¿no? Es decir, hay como una vuelta a fijarse a la materialidad de las cosas. Algunos hablan de nuevos materialismos, otros hablan de giro ontológico. Y entre, digamos, prestarle atención a cómo son las cosas, no es como depositarios pasivos de los significados humanos, ¿no? De las representaciones, como por ahí se lo ha podido estudiar en tiempos anteriores, sino como, como su propia vida. Hay cierta vida entre las cosas que no se agotan en las funciones que nosotros queremos darles, ¿no? Ajá. Y entonces tiene aspectos misteriosos, y uno de los cuales tiene que ver con eso, con los vestigios, ¿no? Rasgos que quedan en las cosas a lo largo del tiempo y que no tienen ninguna función. Yo digo vestigios porque es muy parecido a lo que se suele decir del apéndice humano, ¿no? Que no tiene una función y sin embargo está ahí. Bueno, las cosas tienen un montón de apéndices, ¿no? De funciones, de rasgos materiales que no tienen ninguna función y sin embargo siguen permaneciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, danos un ejemplo. Y un ejemplo que yo pongo ahí en el textito ese que a mí me gusta mucho es el de las canastillas de plástico de los sifones de soda, ¿no? Ajá. Que tenían una función cuando los sifones eran de vidrio, para que cuando se cayeran no se rompieran, pero después los sifones empezaron a venir de plástico. Y sin embargo, la canastilla permanece, sigue, ¿no? Sigue todavía habitando ahí los sifones, y una de las preguntas es, bueno, ¿por qué, no? Hay una cierta inercia en nuestras costumbres, en nuestra percepción de las cosas, que hace que permanezcan estos vestigios, ¿no? Estos órganos viejos que tenían función antes, pero que ya no lo tienen. El otro que a mí me gusta mucho son, por ejemplo, los remaches de los jeans, que se remachaban los jeans cuando una tela muy dura, cuando era muy difícil coserla, pero hoy en día que hay máquinas tan modernas para coser los jeans, ya no haría falta que vinieran con los remaches, ¿no? Y sin embargo los remaches permanecen, ¿no? Es decir, órganos, pequeños rasgos que están en los objetos que no tienen una función y que sin embargo siguen, ¿no? Está plagado, ¿no? Es una invitación al ejercicio de que nos están mirando, de que mira a su alrededor y trate de identificar los vestigios que hay, ¿no? ¿Y esto qué dice de nosotros? Esto de no pensar y seguir en automático, fabricando objetos que ya no tienen ninguna funcionalidad. Yo creo que lo que muestra eso, además del aspecto misterioso que tiene nuestra vida material, nuestra cultura material, ¿no? Es decir, muchas veces lo reducimos que para cumplir, las cosas sirven para cumplir funciones, pero también hay dimensiones afectivas, ¿no? Yo creo que ahí debe haber, en esa inercia, hay ciertos apegos a ciertos rasgos de las cosas que nos hacen sentir más cómodos, porque nos ligan a nuestro pasado o a
o alguna tradición en las que las innovaciones modernas, ¿no? que nos cambian todo el tiempo el escenario material, en ocasiones nos da cierto vértigo, ¿no? Entonces, me parece que a veces resguardarse en algunas cosas, en alguno de esos vestigios nos da cierta satisfacción, cierto placer, ¿no? Cierta idea de que hay una continuidad, ¿no? Que hay una historia en las cosas en las que nos podemos recostar, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, doy un pasito más allá y te lo dejo pendiente para la próxima. Dale. La cantidad de objetos que en realidad no necesitamos y de los cuales nos rodeamos. Por ejemplo, la cantidad de ropa a lo mejor que tenemos, que no necesitaríamos, pero la incorporamos a nuestro vestuario por placer, por gusto, por inercia. Sí, a mí me gusta lo que dice un filósofo español muy conocido, que es José Ortega y Gasset, que el mundo de la técnica y de las cosas materiales no es el mundo de las necesidades en el ser humano, es el mundo de lo superfluo, ¿no? Claro, Es decir, somos humanos porque tenemos un vínculo superfluo con las cosas, ¿no? Si tuviéramos un vínculo absolutamente necesario, seríamos más cercanos al vínculo que tienen los animales con las rústicas herramientas que toman de su entorno como una rama para sacar hormigas de un hormiguero para comerlas, pero nosotros tenemos un vínculo más superfluo, ¿no? Es decir, no estamos vinculados con la necesidad directamente, sino con otros aspectos más simbólicos, como el que hablábamos recién de los vestigios, ¿no? Bueno, Darío, me encantó. Muchísimas gracias. Selva Artificial, la vida entre las máquinas, lo podés conseguir en la tienda virtual de la librería 1918 y en todos sus puntos de venta. Nos despedimos de Darío y nos despedimos con Lu también. Se nos va el programa y me quedo pensando entre la funcionalidad y la utilidad de las cosas. Nos esperamos en el próximo Zona de Lectura y saben que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes y en la plataforma del canal cba24n.com.ar. Yo hago esto, marqué acá doblando la puntita del libro como me gusta. Para hasta seguir acá llegué, charlando después. Te lo doy a vos, a ver hasta dónde llegas la semana que viene. Dale. Dale. Nos Chau, encontramos nos la despedimos.